Buenas tardes, compañeros. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Moisés Gómez Gurrión, ¿verdad? Y él está a cargo de un programa de alteraciones sexuales de cromosomas, ¿no? Exactamente. Adolescentes y recién nacidos, me imagino, bueno, que sí, finalmente van a nacer así, van a crecer así. Entonces, para mí, considero que es un tema muy importante, y no solamente para mí, sino para todos los médicos, enfermeras, químicos, directores, etcétera. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ponerle mucha atención al tema. Espero que no sea la primera vez, doctor, que esté con nosotros. Y pues adelante, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por su atención. Como comentaba el doctor, vamos a dar un tema relacionado con la Estrategia Nacional de Detección Temprana de las Alteraciones Sexuales y Congénitas ligadas a cromosomas. Esta estrategia, es bueno comentarles que hace algunos años ya existía, sin embargo, por cuestiones presupuestales, la estrategia desaparece en un momento dado y se está retomando a partir del año anterior, y principalmente se le está dando el énfasis. Tenemos aproximadamente 18 alteraciones congénitas que se van a estar detectando, pero se va a priorizar sobre todo en cuanto a la detección del síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, así como la hiperplasia suprarrenal congénita. Estas tres entidades o padecimientos cromosómicos son los que estaremos en este momento dando un pequeño resumen sobre sus características y cuál sería el formato con el cual podemos diagnosticar esta enfermedad. Bueno, les comentaba entonces que vamos a platicarles sobre la Estrategia Nacional de Detección Temprana de las Alteraciones Sexuales y Congénitas ligadas a cromosomas. Las siglas con las que lo van a identificar paulatinamente son ASCLC. Bueno, ¿cómo surge la estrategia? Les comentaba yo hace un momento que esta estrategia ya existía hace un tiempo, pero las cuestiones presupuestales son las que en un momento dado nos dieron nos dieron hacia atrás, en el buen sentido del comentario. La estrategia desapareció y los registros que ya existían pues se quedaron solamente como históricos. En esta diapositiva podemos apreciar a una compañerita, la cual vino a ser el pilar por el cual se retomó la estrategia de alteraciones sexuales y congénitas, ya que ella es hija de una persona que en un momento dado tuvo las influencias necesarias para solicitar incluso hacia la Cámara de Diputados Nacional que se destinara un presupuesto o un recurso específico para esta actividad. Y entonces nos damos a la tarea en aquellos años de hacer un registro histórico de cuáles son justamente los padecimientos que podríamos tener y de los cuales no se estaban registrando, o más bien no teníamos conocimiento. Y podemos ver entonces que cuando se hace el análisis del año 2009 al 2011 en el Hospital Dr. Aurelio Valdivieso, encontramos que existen casos de hiperplasia suprarrenal congénita, genitales ambiguos, síndrome de Turner y síndrome de Klinefelter. Y es en el año 2011 cuando encontramos un pico muy grande del síndrome de Turner, justamente por el hecho de que se le da un apoyo específico a este padecimiento. Y si revisamos la siguiente diapositiva, en este caso, una disculpa, porque el hospital en realidad pertenece al Hospital de Especialidades, pero encontramos también que también del año 2009 al año 2011 encontramos lo mismo, hiperplasia suprarrenal congénita, está los genitales ambiguos, el síndrome de Turner, que si nos damos cuenta existe también un pico importante. Es decir, los hospitales sí estaban detectando estos padecimientos, pero a nivel estatal, en cuanto a la gestión y el informe a nivel nacional, esta información no estaba fluyendo. Y es cuando nos damos a la tarea entonces de que la estrategia se implemente dentro del programa de atención a la salud de la infancia y la adolescencia, que en las jurisdicciones sanitarias se denomina PASIA o PAIA.
Como unos pequeños antecedentes, podemos mencionar que las alteraciones sexuales se presentan en 7 de cada 1000 recién nacidos vivos, por lo cual en realidad no es frecuente encontrarlos. Más bien no estamos acostumbrados a detectar las características físicas que nos llevan a un diagnóstico correcto. Las alteraciones sexuales se deben a un exceso o deficiencia en la dosis génica contenida en los cromosomas. El objetivo que estamos persiguiendo al instaurar nuevamente esta estrategia nacional de detección de alteraciones sexuales y cromosómicas es que podamos estandarizar las acciones en materia de salud de los pacientes que presenten alguna de estas alteraciones, fortaleciendo la detección temprana y el tratamiento oportuno de los casos nuevos a nivel nacional a través de la referencia a las unidades de segundo y tercer nivel de atención. Y bueno, hacemos aquí un pequeño paréntesis de cómo en un momento dado se presentan las características comunes por género, ¿no? Lo que suele ser un hombre, lo que suele ser una mujer. Hacemos aquí un pequeño chistorete en cuanto a que el hombre tiene mayormente en la cabeza la palabra sexo o cuestiones sexuales, y dicen que la mujer cuestiones que tienen que ver con la ropa, ¿no? Existe por ahí una pequeña glándula que dice ya te lo dije, rumores, aniversarios y cumpleaños, que estamos de acuerdo en que los hombres muy pocas veces recordamos aniversarios y cumpleaños. En los hombres, por ejemplo, está la adicción al mando a distancia, lo que es el control remoto, el análisis de la zona pública femenina, deportes de hombres, habilidad de conducir coches, ya ven todas los chistoretes que se suelen decir, ¿no? Mujer al volante, mejor me guardo mi comentario porque tengo aquí 2 hermosas mujeres. Sí. Y bueno, presentarles esta diapositiva es por lo siguiente, porque sintamos a las definiciones para comprender lo que son las alteraciones sexuales y congénitas ligadas a cromosomas. Tenemos entonces que tenemos 6 definiciones particulares. Una que es el sexo cromosómico, el sexo gonadal, el sexo genital interno, el sexo genital externo, el género de crianza y el género social. Y entonces podré darme yo a entender o explicar el motivo del por qué coloqué esa diapositiva anterior. El sexo cromosómico está definido en cuanto al por qué nace un hombre o nace una mujer. Y es obviamente por los cromosomas XX que determinan a una mujer y los cromosomas XY que determinan a un varón. Esto es el sexo cromosómico. Si hablamos del sexo gonadal, tiene que ver específicamente con la gónada que nos hace ver como hombres o como mujeres. Ya sabemos también tradicionalmente existe esa famosa característica o ese famoso hábito en el que los médicos daban una nalgada a un recién nacido y de acuerdo al genital, de acuerdo a la gónada presente, se determinaba si era hombre o si era mujer, y decían es un varón, es una mujer, ¿sí? Entonces la presencia de la gónada, ya sea un ovario o un testículo, es lo que determina si es hombre o es mujer, que se relaciona posteriormente con el sexo genital interno, es decir, la presencia de las estructuras que en un momento dado nos permiten realizar un acto sexual, y en la mujer está presente el útero con los ovarios y todas sus estructuras, y en el hombre lo que es el pene, testículo y las demás estructuras internas. Esto también se relaciona a su vez con el sexo genital externo, y les comentaba entonces que de acuerdo si el médico al momento del nacimiento ve que existe un pene y testículos, dice es un varón, y si aprecia una vulva con todas sus estructuras, hablamos de que es una mujer. Y de todo esto se desprende entonces lo que conocemos como género de crianza. Perdón. ¿Cuál es el género de crianza? Aquel que le estamos asignando desde el momento en que nace o incluso desde antes que nace este pequeño o esta pequeña. Tradicionalmente a los varones se les asigna un color azul, no sé por qué, pero así nos lo asignan, y a las mujeres un color rosa. Y actualmente dicen que para no ser tan extremistas, entonces se les asigna un color amarillo, tanto para hombre como para mujer, ¿no? Son las evoluciones que se van presentando en el género de crianza.
Y se dice también que las mujeres están más apegadas a los varones y los papás más apegadas a sus nenas, ¿no? Sí. Pero al final debemos entender que los padres deben estar siempre juntos y no permitir que estos hijos se interpongan en la relación de pareja. Al final tenemos el género social, la forma en como nosotros mismos como sociedad le vamos asignando el papel o función a cada uno de estos pequeños. Por algo existen los cuentos para niñas y por algo existen los cuentos para niños, ¿sí? Y se van asignando los roles. En los varones, pues que tienen que ser en un momento dado fuertes, y por eso las características de los superhéroes, ¿no? Se identifica con el famoso Superman, el Spider-Man, el Batman, Hulk y todos los demás que vayan saliendo. Y en las nenas suele reproducirse el comportamiento de que son princesas y los famosos vestiditos, zapatillitas, y bueno, todas las actividades con más delicadeza, ¿sí? Pero pues esas son actividades que se les asignan a partir de la sociedad. Dicho todo esto, quiero comentarles, aquí tenemos 11 síndromes que vamos a estar nosotros trabajando en esta estrategia. Los 3 primeros, y que están marcados con negritas, son el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, la hiperplasia suprarrenal congénita, y que son las 3 entidades que vamos a estar manejando con más frecuencia. De ahí tenemos también lo que es la pubertad precoz, el síndrome de McCune, el síndrome de Bardet-Biedl, el síndrome de Charge, el síndrome de Dennis-Drash, síndrome de Fraser, síndrome de Coleman y el síndrome de Mayer-Rokitansky. De estos síndromes que les estoy presentando aquí en esta diapositiva, nos vamos a abocar en un resumen a los 3 primeros. Y los demás síndromes los estaremos trabajando paulatinamente, ya sea a través de su servidor o haremos la invitación a una especialista en genética, posiblemente se llegue a tratar de la doctora Patricia Fento. Entonces, ¿de qué se trata el síndrome de Turner? ¿Y por qué volvió a cobrar apogeo el síndrome de Turner? Porque en realidad existen muchos casos de síndrome de Turner, pero el detalle está en que no los estamos diagnosticando a tiempo porque no solemos conocer o no estamos habituados a las características físicas para detectar a estas niñas. El síndrome de Turner se presenta en mujeres y si vemos aquí la diapositiva, o le ponemos un poquito de más atención, nos está haciendo una comparativa de cómo se ve una niña sana en su vestidito rosa a lo que es a mi derecha y a la izquierda una niña con síndrome de Turner, que en apariencia podrían ser similares, pero ya existen características físicas que identifican que se trata de un síndrome de Turner. La prevalencia del síndrome de Turner es de 1 en 2.500 o 3.000 recién nacidos, es decir, tampoco frecuente, sí se presenta con frecuencia. Está caracterizado por la ausencia de todo o de una parte de un cromosoma sexual, que en este caso es el 45. Hace falta un cromosoma X y por eso su cariotipo al final viene resultando en un 45X. Y esta simple ausencia, que así lo podemos decir, simple ausencia de un cromosoma es lo que da lugar a todas estas alteraciones. ¿Cuáles son? Es importante mencionar, muy importante, que el síndrome de Turner se puede diagnosticar tempranamente desde que el bebé está en el útero. A través de un ultrasonido, si el médico está adecuadamente capacitado, instruido o adiestrado para identificar un síndrome de Turner intrauterino, puede hacerlo y se le puede garantizar un mejor pronóstico a esta bebé. ¿Qué características o datos podemos apreciar en un ultrasonido para detectar síndrome de Turner? Número 1, el incremento de la translucencia nucal. Así como se ve en la diapositiva, estamos viendo que se está señalando a través de un dedo de esta persona ese halo o esa luminiscencia que se ve en la parte occipital de la cabeza de este bebé. Esa translucencia nucal nos está hablando ya casi exclusivamente de un síndrome de Turner. También podemos encontrar higromas quísticos que al no ser resueltos, el bebé nace con su higroma quístico y se considera todavía un tumor benigno, pero que a la larga puede traer problemas.
Se puede llegar a identificar también una coartación de la aorta, defectos en el lado izquierdo, ya sea del corazón o incluso de la parte izquierda del cuerpo de esta bebé, y obviamente retardo del crecimiento. Ya sabemos que todo retardo del crecimiento intrauterino nos alerta a muchas posibilidades de padecimientos. Una desnutrición in útero, y aquí tenemos que estar también pendientes de un posible síndrome de Turner. Si se detectan estos datos a nivel de ultrasonido, se le tiene que solicitar un cariotipo, tanto en ese momento como un cariotipo al momento del nacimiento. Quiero recalcar entonces la importancia de poder detectar un síndrome de Turner incluso desde el momento en que la bebé está en el útero de la madre. Si este síndrome de Turner no se logró detectar al momento de que el bebé todavía estaba en útero, existe la posibilidad de detectarlo al momento del nacimiento. ¿Cómo? Con un pliegue nucal abundante. Todos los bebés solemos nacer con un pliegue nucal, pero en el caso de un síndrome de Turner, este pliegue nucal es muy evidente, es muy aparente y es excesivo. Perdón. Existe el higroma quístico, que existe porque ya venía desde el momento de que no se detectó en el ultrasonido. Existe un edema de manos, que no es un simple edema como si estuviera hinchado, sino que tiene sus características primordiales. Este bebé nace con cardiopatías y puede llegar a ser también con malformaciones renales. Ahora, si este síndrome de Turner, como yo decía, no se logró identificar al momento que estaba todavía dentro del útero, podemos identificarlo al momento que nace. Podemos identificar también una implantación baja del cabello, párpados caídos, malformación en los pabellones auriculares. En este sentido, los pabellones auriculares están caídos, están más abajo de la posición normal que deberían tener. El paladar tiene una forma ojival, es decir, como si tuviera una punta hacia adelante. Muy característico, las niñas con síndrome de Turner tienen un cuello corto, casi no tienen cuello, y la cabeza se ve muy pegada al tronco. Suelen tener teletelia, es decir, una separación excesiva de las glándulas mamarias, prácticamente como si se estuvieran yendo hacia las costillas, hacia las axilas. Nacen con cardiopatía, tienen un cúbito valgo, es decir, la alteración en sus extremidades inferiores, que les condiciona una marcha muy característica como si fuera de un patito. Suelen tener bradidactilia en el cuarto metacarpo, y está marcado en negritas la talla baja. Las niñas con síndrome de Turner son chaparritas, su crecimiento es muy lento, y es uno de los principales datos que nos lleva también a diagnosticar tardíamente el síndrome de Turner. Las niñas con síndrome de Turner tienen múltiples lunares, una cantidad excesiva de lunares, y tienen un retraso en su edad ósea. Ahora, no pudimos detectarlo a través del ultrasonido, no supimos detectarlo al momento de que estaba recién nacido. Tenemos todavía la oportunidad de diagnosticarlo cuando está en su etapa de lactante o en su etapa escolar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de ello? Por un retraso en su desarrollo puberal. Existe amenorrea y existe el hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿A qué se refiere el hipogonadismo hipergonadotrópico? Es decir, existe una cantidad escasa de las células sexuales, pero cuando se revisan las células sexuales tienen una gran cantidad de hormona, que si entonces a esta niña se logra diagnosticar en esta etapa, se le comienza a dar la hormona de crecimiento, sus células sexuales van a comenzar a reproducirse y a trabajar en la mejor forma normal posible. Bueno, hasta acá es el síndrome de Turner, en que tenemos todavía la oportunidad de detectarlo siendo lactante o escolar. Si una niña con síndrome de Turner llega a su etapa adolescente, es lamentable que en un momento dado no se pueda detectar hasta esa etapa, o más bien se detecte hasta esa etapa,
Porque la hormona de crecimiento, que sería el tratamiento adecuado e ideal para otorgar a estas pacientes, entonces se ve limitado. Tenemos que dar la hormona de crecimiento lo más antes posible del inicio de la pubertad de esta adolescente o de esta paciente con síndrome de Turner. De lo contrario, el aplicar la hormona o el tratamiento ya sería un gasto innecesario. Y la verdad, hablando en forma honesta, práctica, la hormona de crecimiento es un tratamiento muy benéfico para las pacientes con síndrome de Turner. Logra rescatar una gran parte de características físicas para que estas mujeres, para que estas niñas no presenten un mayor retraso en su crecimiento. Ahora les voy a comentar un poquito sobre el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es un desorden de cromosomas sexuales. Se caracteriza por la presencia de un cromosoma X adicional en un cariotipo normal. Origina hipogonadismo, origina deficiencia de andrógenos y hay alteración en la espermatogénesis. La incidencia del síndrome de Klinefelter es de 1 en 500 o de 1 hasta 1000 hombres, es decir, tampoco se trata de que sea un síndrome poco frecuente, sí se presenta, pero no se suele estar diagnosticando con la adecuada frecuencia. En el síndrome de Turner veíamos el cariotipo es 45X por la ausencia de un cromosoma X. Aquí en cambio hay un cariotipo en el que existe un cromosoma de más, es el 47, y es una trisomía, es XXY. Aquí vemos la imagen en el cual al final, donde están los cromosomas sexuales, el X y el Y, ¿sí? En lugar de ser un par, es una trisomía, en donde el X es el que está adicionado. ¿Cuál es el mayor factor de riesgo para desarrollar un síndrome de Klinefelter? La edad materna avanzada, así como la edad paterna avanzada. Cuando ustedes vean a un chico o una chica que tiene padres ya muy mayores, entonces pueden llegar a sospechar que exista una posibilidad de un síndrome de Klinefelter. ¿Qué características físicas llega a tener un síndrome de Klinefelter? Si lo comparamos con una imagen de un varón en el cual se considera antropométricamente sano o adecuado, tenemos que la calvicie frontal está ausente, es decir, tienen mucho cabello en la zona frontal, pero tienen también menos cabello o menos vello en el área pectoral. Los hombres con síndrome de Klinefelter desarrollan sus glándulas mamarias y tienen una distribución de pelo pubiano con característica femenina. Sus testículos son de un tamaño muy pequeño y entonces comienzan a tener una característica física ginecoide, es decir, como si fueran de una mujer, pero tienen crecimiento de barba, tienen hombros estrechos pero caderas amplias, así como sus brazos y piernas muy largos comparados en la relación simétrica de tronco, y por lo tanto se ven como unos adolescentes o unos hombres muy altos con brazos muy largos que sobrepasan el área de la cadera. Aquí tenemos unas imágenes de hace muchos años, ¿sí?, en el cual nos presenta unas características específicas de síndrome de Klinefelter. En la imagen de la izquierda vemos a un chico delgado, pero vean cómo sus extremidades superiores, sus brazos, sobrepasan el área de la cadera por mucho. Sus brazos son muy largos, sus piernas son muy largas, y si vemos la parte genital, la parte pubiana, la distribución de su vello pubiano es con característica femenina. Su pene es muy pequeño y los testículos están ocultos, obviamente también porque son demasiado pequeños. Y en esta imagen, este chico comienza a desarrollar ginecomastia. En la imagen de la derecha tenemos a un varón que ya tiene desarrollados sus senos. Otras imágenes, también en la foto de la izquierda, en la primera imagen es el mismo chico,
Pero en la segunda y tercera imagen vemos cómo el de la tercera imagen es ya un chico que ha desarrollado una característica morfológica ginecoide. Su cuerpo tiene forma de mujer, hablando de las caderas, los hombros estrechos, pero su rostro sigue siendo el de un varón. En el síndrome de Klinefelter se pueden desarrollar múltiples alteraciones. En cuanto al desempeño intelectual, existe un atraso del desenvolvimiento del habla, dificultad para el aprendizaje escolar, existe déficit de atención, así como alteraciones motoras. En cuanto a su comportamiento, son varones introspectivos, son aprensivos, perdón, son personas inseguras, obviamente tiene mucho que ver con la forma en cómo ellos se perciben también, tienen poco interés al sexo opuesto y pueden llegar a tener desórdenes psiquiátricos. Nos pasamos ahora a lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita. La incidencia de la hiperplasia suprarrenal congénita es de 1 en 10.000 recién nacidos, y aquí la característica puede llegar a ser que se presente normal, ya sea un 46XY o un 46XX. Sin embargo, la alteración está dada sobre todo en la zona genital. La antropometría del falo suele estar comprometida. La palpación de las gónadas sí puede llegar a presentarse, pero también pueden estar ocultas en la cavidad abdominal. El orificio uretral en un momento dado puede estar en la parte inferior de lo que es el vestigio del pene, y puede presentar otras malformaciones que vamos a ver a continuación. En la hiperplasia suprarrenal congénita se presenta ambigüedad de genitales, es decir, se presenta un pene, pero también se puede presentar al mismo tiempo una vulva o una vagina. En la primera imagen a la izquierda vemos cómo en esta imagen el bebé presenta sus bolsas escrotales, pero que en realidad son labios mayores, es decir, esa es la estructura femenina, y que presenta incluso un introito vaginal. Y lo que está viéndose como un pene es en realidad un clítoris que está súper desarrollado, ¿sí? Pero que tiene en un momento dado el famoso capuchón, ¿sí? o la piel que lo cubre. Aquí tiene los dos genitales. En la imagen de la derecha estamos viendo lo que se puede considerar como normal, la presencia normal de un pene y testículos en un varón, y en la imagen de abajo la presencia normal de lo que es la vulva con sus estructuras. Perdón, disculpe. Bien. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros entonces al retomar la Estrategia Nacional de Detección de Alteraciones Sexuales y Congénitas? Lo primero es brindar capacitación. Ya sabemos y comprendemos que la capacitación es importante para que en un momento dado podamos tener una adecuada comprensión de los padecimientos y podamos detectar las malformaciones físicas que se presentan en los recién nacidos. A partir de este momento, para nosotros existe un registro nacional de pacientes con alteraciones sexuales congénitas, con alteraciones sexuales congénitas que están ligadas a cromosomas. Y tenemos que promover la participación activa de los maestros de primaria, secundaria y preparatoria, para que en un momento dado, si llegan a ellos a tener al estar en mayor contacto con la población infantil y adolescente, puedan solicitar la intervención de los médicos para una consulta y quitarse la duda de si es o no un padecimiento sexual. A través de su servidor se va a estar realizando el Registro Nacional de los Pacientes con Alteraciones Sexuales y Congénitas. El paso siguiente que su servidor o la Dirección de Prevención y Promoción en Salud dará a continuación es la entrevista justamente con la doctora Patricia Feito, del área de genética del Hospital Aurelio Valdivieso, para poder retomar los casos que ya están, que nos hacen falta registrar en 2012, 2013 y 2014, para que todos estos casos se suban a la plataforma nacional.
Hemos realizado ya una entrevista a nivel nacional y Oaxaca aparece como deudor justamente de estos años, estoy hablando de 2012-2014, en el registro nacional de estas pacientes o de estos pacientes. Aquí les estoy mostrando una parte de lo que es el formato para la detección específica del síndrome de Turner. Nosotros tenemos que recibir en forma mensual los casos nuevos que ustedes lleguen a detectar de síndrome de Turner. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en síndrome de Turner? Porque es la alteración sexual y cromosómica que se presenta con mayor frecuencia de todas las que les mencioné. Hay un formato específico en el cual contiene los datos generales del paciente y más abajo existe este cuadrito en el cual vienen los signos que uno tiene que identificar. Es decir, la talla baja, el linfedema de las manos y o pies al nacimiento o a cualquier edad, el cúbito valgo que ya veíamos, la implantación baja del cabello, la implantación baja de los pabellones auriculares, el cuello ancho y corto, tórax en escudo, la teletelia, epicanto, los párpados caídos o la ptosis, el paladar arqueado, la micrognatia, es decir, una mandíbula pequeña, que esta persona presente hipoacusia o una otitis media de repetición, el nevi, que es la presencia de una gran cantidad de lunares en el cuerpo, puede llegar a presentar canas prematuras, cardiopatía, la alteración renal, vitiligo, alteración visoespacial, dificultad para las matemáticas, que todavía no desarrolle su etapa puberal, la amenorrea primaria y o secundaria, y en un momento dado solicitar el ultrasonido renal para verificar la presencia o no de útero y ovarios que estén presentes en el tamaño adecuado, y obviamente la presencia y o posibilidad de infertilidad. Lo que ustedes tendrían que llegar a hacer, tanto así como ustedes como el personal de primer nivel de atención, es que a todo paciente que les llegue a la consulta con alteraciones genitales, a todos esos pacientes se les tiene que realizar o se les tiene que aplicar este cuestionario para tratar de identificar la mayor cantidad de signos y valorar si corresponde o no a una alteración sexual cromosómica. ¿Cuáles son los beneficios que busca la estrategia? El impacto positivo en la esperanza de vida de estas pacientes al establecer un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, mejorar la calidad de vida para los afectados. Ya les comentaba que si se logra aplicar lo más pronto posible la hormona de crecimiento, particularmente en el síndrome de Turner, la esperanza de vida y calidad de vida de estas pacientes mejora muchísimo. Se tiene que solicitar la ayuda psicológica temprana para estos pacientes y los familiares, evitando así los trastornos depresivos y el aislamiento social. Existe un menor costo de atención médica para el sistema de salud y obviamente para la atención de este paciente. La disminución del número de ingresos hospitalarios por complicaciones asociadas a las enfermedades que puedan acompañar al síndrome. Y por último, la reducción del costo en el tratamiento médico al implementar las medidas preventivas. Bueno, por mi parte es todo lo que les puedo presentar al momento como un resumen de estos tres padecimientos que vamos a estar dándole un seguimiento puntual. Los vuelvo a recalcar: son el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, así como la hiperplasia suprarrenal congénita. Quiero especificarles que esto es solamente un resumen de los padecimientos de alteraciones sexuales. Nos pondremos en contacto nosotros a través de esta área para que en un momento dado, en las siguientes presentaciones o videoconferencias, podamos tener un desarrollo específico de los temas y podamos capacitarlos en una mayor medida, así también como poder resolver la mayor cantidad de sus dudas. Bueno, pues esperemos que esta charla, videoconferencia, pues sea el inicio de retomar este programa, que pues yo creo que es también importante e interesante poner la atención integral que merece, ¿no? Y bueno, pues les agradecemos a todos los hospitales que se conectaron, a quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube Telesalud Oaxaca, a quienes nos siguen en nuestra página de Facebook, y recuerden que esta videoconferencia desde este momento ya pueden también encontrarla en nuestro canal de YouTube para que puedan ustedes
revisar más detalladamente cualquier detalle que les interese. Y a nombre del doctor Gabriel Sáenz Coronado, que es el coordinador de Telemedicina Oaxaca, le hago entrega al doctor Moisés Gómez Gurrión de una constancia por su participación en Gracias, muy amable. Muchísimas gracias y nos veremos pronto en nuestras próximas videoconferencias. Gracias.